Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas al webinar de esta sesión de hoy, día 20 de abril. Voy a pasar a presentar a los panelistas. Como podéis ver, pues somos un equipo de profesores, ¿no?, y de investigadores de tres universidades diferentes: la Universidad Complutense, la Universidad de la República y la Universidad de Santiago de Chile. Y los tres panelistas que van a intervenir van a ser, por el siguiente orden: la profesora Amalia Stuhl-Dreher, de la Universidad de la República; el profesor Fernando Estensoro, de la Universidad de Santiago de Chile; y el profesor Bruno González Zor, de la Universidad Complutense. Paso a hacer una breve presentación de cada uno en el mismo orden. La profesora Amalia Stuhl-Dreher es profesora agregada con dedicación total en el Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión Social de la sede Tacuarembó del Centro Universitario Regional del Noroeste de la Universidad de la República, en Uruguay. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador en Argentina y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Mainz en Alemania. Entre las temáticas que analiza puede mencionarse una línea de trabajo sobre gobernanza multinivel asociada a temas de la agenda global, como el cambio climático y las energías renovables, y sus repercusiones en términos de desarrollo sustentable de los territorios. Profesora Amalia Stuhl-Dreher, buenas tardes desde España, buenos días desde Uruguay, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El profesor Fernando Estensoro, es director de doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Desde hace 15 años se desempeña en el Instituto de Estudios Avanzados de la propia Universidad de Santiago de Chile. Es doctor en estudios americanos, magíster en ciencia política y licenciado en historia, y se ha especializado en temas de geopolítica contemporánea y su relación con la temática de la crisis ambiental global. Fernando, buenos días desde Chile, buenas tardes desde Madrid. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bueno, buenas tardes. Es interesante esta reunión global que estamos teniendo y muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes en esta mañana santiaguina chilena, en esta tarde madrileña, ¿no? Muchas gracias a ti, Fernando. Y por último, el profesor Bruno González Zor es catedrático de la Facultad de Veterinaria y Visabet de aquí de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Unidad de Resistencia a los Antimicrobianos. Lleva 15 años trabajando en la University for Development Studies de Ghana, donde acaba de ser elegido doctor honoris causa. Su actividad se basa en la investigación dedicada a comprender el flujo de bacterias entre humanos, animales y medio ambiente desde una perspectiva del concepto de One Health. Desde hace unos cuantos años es uno de los 15 asesores de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en resistencia a los antimicrobianos y One Health. Bruno, buenas tardes desde Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Gracias. Bueno, pues sin más dilación pasamos a darle voz a los panelistas. Va a comenzar la profesora Amalia Stuhl-Dreher con una breve presentación, tras la cual, pues, junto con el profesor Fernando Estensoro y el profesor Bruno González Zor, estableceremos un debate. Si te parece bien, Amalia, vamos a estimarnos un tiempo entre 15 y 20 minutos más o menos, que yo creo que es más que suficiente, y cerramos todos los micros y pasamos a escucharte, cuando quieras. Bueno, perfecto. Bueno, es un enorme gusto para mí compartir con ustedes algunas impresiones que vienen dadas desde el lugar en donde estoy radicada. Un poquito más voy a abordar, digamos, sobre este tema en el curso de la presentación, que pretende ser un simple detonador para los intercambios posteriores. Quiero agradecer expresamente la invitación y, bueno, esta oportunidad de intercambiar con ustedes, con los colegas, digamos, de la Universidad de Santiago de Chile, con la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias nuevamente por la investigación para este webinario que, bueno, que tiene como tema general el papel de la investigación científico-técnica en la promoción de la Agenda 2030 desde la universidad. Y mi idea es hoy compartir
algunas visiones y abordajes desde la experiencia de la descentralización de la Universidad de la República, que bueno, que es un aspecto específico que por mi erradicación en el noreste pensaba que podría ser una contribución, digamos, ¿no? O sea, pensar esta cuestión de la temática planteada para el webinario desde ese lugar, ¿no? Desde la experiencia que ha representado el proceso de la regionalización y la descentralización de la universidad. Como les contaba José en su presentación sobre mi persona, estoy radicada en el Centro Regional Universitario, el CENUR Noreste, la Universidad de la República, y bueno, desde allí es que busco hacer una contribución académica y de contribución político-institucional. Soy docente del Instituto de Desarrollo Sostenible e Innovación e Inclusión Social, que bueno, como cumpliendo, digamos, las directivas de la universidad, pretende cubrir las 3 funciones que se nos plantean a los profesores de la UDELAR, que son la enseñanza, la investigación, así como la extensión y la vinculación con el medio. Y bueno, ya, digamos, partiendo desde la función de la investigación, contarles, digamos, un poco pensando en cómo se asume este rol, digamos, del vínculo con la Agenda 2030 y los ODS, cómo se piensa eso desde la investigación. Bueno, desde nuestro instituto desarrollamos una línea de trabajo ligada a la gobernanza territorial sostenible, que está justamente orientada expresamente por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En materia de enseñanza, nuestro instituto está ligado desde su fundación en el 2014 con el dictado de una tecnicatura a nivel regional, que es la Tecnicatura en Desarrollo Regional Sustentable, nosotros le decimos la TED, y bueno, que se comparten algunas asignaturas con otras ofertas de enseñanza de aquí de la región del noreste, como el ciclo inicial optativo, la licenciatura en Educación Física, la Tecnicatura en Bienes Culturales, así como la licenciatura en desarrollo que se dicta en Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y finalmente, en materia de lo que es la tercera función, la extensión y la vinculación con el medio, bueno, nuestro instituto, también guiado un poco, digamos, por estas orientaciones de la Agenda 2030 y los ODS, procura hacer una contribución en lo que es la Agencia de Desarrollo de Tacuarembó, digamos, lugar donde convergen instituciones públicas y privadas de los distintos niveles nacionales, regionales y locales, así como también a la Mesa de Desarrollo Local y al Centro PYME. Allí en la imagen pueden ver, digamos, de qué manera nosotros procuramos materializar nuestra forma de enseñanza, con mucho vínculo con la praxis. Esto es una fotografía de una excursión, una salida a campo, que se hizo con estudiantes de la TED a visitar la Posta del Chuy en el departamento de Cerro Largo, en el noreste del país. O sea, enseñanza ligada directamente con la práctica de los técnicos que procuramos formar. Como para que ustedes entiendan un poco el contexto también en el que se desarrollan estas actividades, contarles que, bueno, que la UDELAR ha tenido históricamente una impronta muy centralista. En un país que se caracteriza por su macrocefalia, bueno, la UDELAR no es una excepción, y bueno, han habido algunos esfuerzos contracorrientes, digamos, para ampliar la cobertura geográfica de la oferta de la UDELAR, pero siempre estuvo muy concentrada especialmente en Montevideo, así como en algunas, digamos, áreas del litoral oeste del país, sobre el río Uruguay, hasta, digamos, los años, podríamos decir, comienzo de este milenio. Esto, sin embargo, tenía un carácter bastante tímido. Es significativo en ese sentido las transformaciones de las últimas décadas, y es a eso donde yo me quiero, digamos, dedicar específicamente, porque desde 2007 la universidad se embarcó en un nuevo proceso de descentralización y de regionalización, animada por algunos principios filosóficos que giraban en torno de la idea de la universidad de cercanías, o de la universidad como promotor del desarrollo de los territorios, que yo creo que hoy en la actualidad nos proporcionan claves para efectivamente hacer una traducción en clave local de la Agenda 2030 y de los ODS. Yo quiero insistir mucho con esta idea de la necesidad de traducir en clave local la Agenda 2030 y los ODS para que no se conviertan en un mero, digamos, decálogo a nivel global sin anclaje en los territorios. Por eso pienso que la universidad puede ser, a partir, digamos, de sus actividades, un coadyuvante para esa justamente aterrizaje de los ODS en los territorios.
Hay que decir que muchas veces la forma en que se ha dado la evolución, esta transformación de la universidad, ha tenido, digamos, formas de promover la Agenda 2030 y los ODS en forma a veces más explícita o a veces en forma implícitamente. Yo les hablaba de esta transformación institucional que afectó a nuestra universidad con algunos elementos centrales en este proceso de descentralización y de regionalización que han sido medulares en todo este proceso. Muy significativa ha sido la creación de nueva institucionalidad, la creación de regiones universitarias, los llamados centros regionales universitarios, los CENURES, que bueno, ustedes ven allí en el mapa los que están ya constituidos, que son el verde, el CENUR del litoral norte, el CENUR noreste, que es en el que yo estoy radicada, y el CENUR este en celeste, en la costa atlántica. Están en estudio otras dos regiones que ustedes las ven marcado allí, en morado y en marrón. Además de la creación de esta nueva institucionalidad que abarca las tres funciones que yo les decía, la enseñanza, la investigación y la vinculación con el medio, se han desarrollado lineamientos que nosotros dimos en llamar los programas regionales de enseñanza terciaria, y además se ha fomentado la creación de grupos de investigación que nosotros llamamos los polos de desarrollo universitario. Son grupos académicos que se orientan a determinadas líneas temáticas que están contempladas en ese PRED. Y bueno, y esta radicación de estos investigadores está asociado al sostén de 50 nuevas ofertas de enseñanza, lo cual significa realmente una revolución, una transformación silenciosa en el Uruguay. Pensando un poco en las digamos, áreas temáticas para la transformación en clave ODS, digamos, que llevamos adelante, como les decía, a veces en forma más expresa, a veces en forma más implícita, comentarles que en nuestra región universitaria, el CENUR Noreste, una de las líneas temáticas que plantea nuestro PRED, nuestro Programa Regional de Enseñanza Terciaria, es precisamente el desarrollo territorial. Por eso yo hacía ese énfasis en la necesidad de una traducción en clave local, en clave territorial. Nuestro CENUR, para mejor comprensión de los que no conocen, digamos, nuestra organización, abarca 3 sedes que cubren 3 departamentos que están aquí en el noreste y que ustedes pueden visualizar allí en el mapa. El departamento de Rivera, que es fronterizo con el Brasil, el departamento de Cerro Largo, también fronterizo con Brasil, y el departamento de Tacuarembó, donde estoy radicada. Y esta región del país es la que posee los peores indicadores socioeconómicos del país. Entonces uno ya puede pensar por dónde pasarían las necesidades de esa traducción en clave local de los ODS, de la Agenda 2030, así como también se visualiza en nuestra región una fuerte preocupación por la protección de los recursos naturales y por la sustentabilidad ambiental. Esto pensando, digamos, en qué principios pueden orientarnos en nuestra vinculación con la Agenda 2030 y los ODS. Nuestra sede, Tacuarembó, tiene una, digamos, ligada a la historia propia del departamento de Tacuarembó, nuestra sede universitaria tiene una fuerte impronta de articulación con otros actores locales. Y ahí lo que ven, digamos, en la foto es el momento en que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, le cede en comodato a la Universidad de la República 5 hectáreas para poder construir su sede a partir de un proceso que se, digamos, aceleró allí por el año 2010. En ese campus interinstitucional que se constituyó sobre la base de la oferta tan generosa por parte de Línea, también se ha radicado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o sea que constituimos un campus interinstitucional. Y allí, entre estas instituciones y otras instituciones del medio, buscamos trabajar en un abordaje inter y transdisciplinario, contemplando propiamente los desafíos de la Agenda 2030. Entonces, bueno, si uno mira, digamos, la Agenda 2030 y los ODS en vivo, digamos, y nuestra forma de accionar, tenemos que decir que la UDELAR busca insertarse en nuevas dinámicas y marcos de gobernanza de los espacios territoriales. Y esto es a partir de redes y vínculos que se gestan a partir de la confianza que se establece, digamos, con conocimiento personal, prácticamente institucional, con participantes de estas distintas redes, y allí juega un rol muy importante el capital social,
como una manera de posicionar al territorio de una forma diferenciada frente al desafío del desarrollo sostenible en el nivel subnacional. La foto que ustedes visualizan allí, de alguna manera busca poner, digamos, en evidencia esas redes y esos vínculos. Ahí lo que están viendo es una foto del trabajo de la UDELAR junto con los integrantes de la Mesa de Desarrollo Local, que yo les decía que es una forma en la que nuestro instituto canaliza la función de extensión y vinculación con el medio. Por otra parte, buscando también ver cómo esa Agenda 2030 y los ODS realmente se materializan en vivo, en materia de investigación, nuestro instituto y otros núcleos, digamos, que tenemos radicados aquí en la sede, trabajan con los lineamientos del paradigma del desarrollo humano sustentable postulado por Amartya Sen y que fueron también el sustento teórico de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, como para mencionar algunos de los proyectos que hemos trabajado en los últimos tiempos, tenemos el proyecto Visión 2050, Tacuarembó en la región norte, que es un proyecto de perspectiva territorial que se desarrolló en el 2016 y 2017, junto con un conjunto de otras instituciones como la Oficina de Planificación y Presupuesto de Presidencia de la República, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, la propia universidad, en torno de un mecanismo de concertación que es la Mesa de Desarrollo Local. Asimismo, como otro proyecto de investigación que está bajo esta égida, digamos, de la Agenda 2030 y los ODS, podemos mencionar un proyecto que hemos desarrollado junto con la DINAGUA, la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente, que es el proyecto de fortalecimiento de los procesos participativos en la cuenca alta del Río Negro, que acabamos de finalizar, así como un proyecto I+D que está en curso, que tiene por título una pregunta en realidad, y es la que refiere a si la bioeconomía es una estrategia plausible para el desarrollo humano sustentable para el noreste del Uruguay. Bueno, es un proyecto que estamos ahora desarrollando con colegas de distintos servicios, de distintas facultades de la universidad. Procuramos, digamos, en este intento de corporizar la agenda y los ODS en vivo, vincularnos con otros servicios. Así, por ejemplo, estamos muy estrechamente ligados a la licenciatura en desarrollo que se dicta en Facultad de Ciencias Sociales. Así, por ejemplo, participamos en un curso específico sobre los ODS, así como también dictamos asignaturas como Sistema Internacional, Gobernanza y Cooperación para el Desarrollo, que tiene precisamente a los ODS como uno de las líneas rectoras, digamos, del curso. Por otra parte, también participamos en diplomas de posgrado, como el Diploma de Economía y Gestión para la Inclusión Social en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, con foco en Gobernanza y Desarrollo, y hacemos esfuerzos para internacionalizar nuestro instituto con vínculos, por ejemplo, con la Universidad de Santa Cruz do Sul, en Río Grande do Sul, así como con la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, recientemente tuvimos una experiencia muy enriquecedora que fue la Escuela Complutense Latinoamericana, con un curso que tenía como título El papel de la universidad en la construcción de la ciudadanía y la gobernanza global, que tuvimos el placer de compartir con colegas de la Universidad Complutense de Madrid. Así que bueno, hay algunas imágenes del trabajo que llevamos adelante, del trabajo de prospectiva, Tacuarembó digamos, en la región norte, la Visión 2050, y bueno, algunas salidas a campo que hemos hecho, digamos, con nuestros estudiantes en esta búsqueda de vincularnos con el medio, así como algunas instancias también de enseñanza tematizando la cuestión de la Agenda 2030 y los ODS. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y espero que esta breve presentación haya, digamos, podido funcionar como disparador para posteriores intercambios, y por supuesto que estoy abierta para preguntas y consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia, por tu interesante presentación. Si os parece bien, pues vamos a seguir un poco por el orden de los panelistas que habíamos previsto al principio. Me acabo de dar cuenta que os he presentado a todos y no me he presentado yo. Entonces, yo me llamo José Francisco Gómez, soy profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Escuela Complutense Africana. Así que nada, me he comido 5 segunditos de presentación. Como decía, si os parece bien, vamos a seguir el orden de panelistas que habíamos previsto al principio. Doy la palabra al profesor Fernando Estensoro para que pasemos a escuchar sus reflexiones en
relación al tema que nos compete hoy. Adelante, Fernando, cuando quieras. Ok. Bueno, nuevamente saludar a todas las colegas y los colegas, a Amalia, a Natalia, a Bruno, José también, a los que alcanzo a ver. Veo a Fernando, no veo a todos los que se han conectado. Muchas gracias por esta invitación y por la presentación que acabamos de escuchar. Yo quiero más bien reflexionar en este asunto como el aporte de la ciencia y de la universidad al desarrollo de la agenda. Yo lo que quiero señalar es que una experiencia como en los procesos de cuando explicamos la agenda, cuando la entregamos en clase, ¿ya? Y desde la perspectiva analítica en la cual yo me desempeño, los fenómenos de política mundial y de relaciones, ¿cierto?, de poder. Y en ese marco he estudiado también, sobre todo, el desarrollo histórico de la agenda ambiental por medio de, en las relaciones internacionales fundamentalmente, ¿no?, por medio de las Naciones Unidas y todo este proceso que ha implicado, ¿cierto?, la participación de los estados en la problemática ambiental, en la solución de la problemática. Y desde esta perspectiva, yo resalto la importancia y la mirada que las ciencias más bien sociales, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? ¿Ya? Porque así como hay voces que saludan y defienden la implementación, la creación de los ODS y la implementación de la Agenda 2030, ¿cierto?, que ya es una sucesión, ¿no es cierto?, de los objetivos del milenio, también hay un fuerte debate y una fuerte crítica, que no es suficiente, o etcétera. O sea, tenemos un espectro amplio que va desde, voy a hacer una exposición un poquito maniquea para poder exponer brevemente, que va desde sus defensores absolutos a sus detractores absolutos, como ejes polares, ¿no es cierto? Y entre medio tenemos distintos acercamientos, ¿no? Más menos crítico, más menos optimista, más menos pesimista con respecto al desarrollo, aplicación y utilidad de la agenda. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y es ahí donde yo creo que el aporte que considero que tenemos que hacer y que tratamos de hacer es fundamental, ¿ya? Porque desde mi perspectiva, ¿ya?, el tema de la agenda, los 17 objetivos y todos los objetivos incluso desglosados, ¿ya?, el tema de luchar contra el cambio climático, el tema de terminar con el hambre, el tema de terminar con la pobreza, agua limpia, etcétera, 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 no son problemas científicos, en mi opinión, y tampoco son problemas técnicos, ¿ya?, sino que son problemas absolutamente políticos. Y mientras no se enfrenten en su problemática como problemas políticos, no va a haber solución. De hecho, el problema de la crisis ambiental global se puso formalmente en la Agenda de Naciones Unidas en el año 1972, en la Conferencia de Estocolmo. Yo creo que todos ustedes lo saben. Ahí se dijo formalmente, ¿ya?, existe una crisis ambiental global que afecta a la humanidad, artículo 7 de la Declaración de Estocolmo, y se convocó a la humanidad, a los estados, a la sociedad, ¿cierto?, a una lucha conjunta para terminar con esta grave amenaza. Se creó el Programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente global. Concretamente, el año pasado se cumplieron 50 años desde que este tema se puso formalmente en las Naciones Unidas. No existe ningún otro tema que se haya llevado tanto tiempo, se haya gastado tanto dinero, se hayan hecho tantos esfuerzos durante más de 5 décadas, y la crisis no se soluciona. Yo diría que más bien se agrava. Si no, veamos todo lo que está ocurriendo con el cambio climático. ¿Por qué? Entonces ahí uno empieza a escuchar, no hay conciencia. ¿Cómo no va a haber conciencia si no existe ningún otro tema que se haya estudiado, analizado, que se enseñe, ¿ya? No se ha gastado tanto dinero ni tanta tinta en ningún otro tema para tratar de enfrentar este tema. O sea, si hay algo que hay conciencia, esto se enseña ya no solamente en las escuelas, se enseña en los jardines infantiles. Entonces, ¿cómo no va a haber conciencia? O sea, ¿qué pasa? ¿Cierto? Desde mi forma de reflexionar.
Bueno, insisto, porque no es un problema ni científico ni técnico. Es un problema global, estamos todos de acuerdo. El problema del hambre también, el problema de la miseria también. ¿Y por qué tenemos que inventar estas agendas? La agenda del milenio, la agenda 2030, ¿por qué? ¿Por qué tiene que salir de Naciones Unidas? No nos olvidemos que la Asamblea General de Naciones Unidas no es un organismo científico, es un organismo político. Es una suerte de parlamento mundial, donde se reflejan la realidad política de nuestro mundo en cuanto a relaciones de poder. Tiene organismos científicos que asesoran a las Naciones Unidas, pero la Asamblea, que es el organismo que toma las decisiones, que convoca las grandes conferencias mundiales, es un organismo. Entonces, desde la definición del problema hasta su ejecución de las distintas soluciones, ¿ya? No, tenemos que entender de que estamos frente a un problema político, y un problema político que implica, ¿no es cierto?, formas de entender lo que es una buena sociedad, lo que es una sociedad ideal por alcanzar, ¿ya? Combatir lo que consideramos una mala sociedad, o una sociedad perversa. Pero finalmente, ¿ya?, no vivimos en un mundo homogéneo, vivimos en un mundo con profundas asimetrías, ¿ya?, de todo tipo, de poder, sociales, económicas. O sea, no todos tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos como seres humanos, ¿ya?, que son los objetivos, ¿no es cierto?, del desarrollo humano, etcétera, ¿ya? Por algo tenemos que buscar, conseguir y avanzar y luchar para conseguir esos objetivos, ¿no es cierto? O sea, si hay algo que caracteriza nuestra vida como especie, es las condiciones desiguales en las cuales nos desenvolvemos. Es cierto, hoy día decimos, acaba de salir un informe demográfico, dice que hoy día el promedio de la humanidad de vida de las mujeres es 79 años, el promedio son 71 años. Pero eso es un promedio estadístico. No significa que los 8.000 millones de seres humanos de este planeta logren llegar a esa edad, ni tampoco logren llegar a esa edad en buenas condiciones de lo que se considera una vida humana, un índice de desarrollo humano de acuerdo a los propios patrones de Naciones Unidas. De hecho, hay niños que se están muriendo de hambre, ¿no es cierto?, que no tienen ni 3 días de vida, ¿ya? Eso no lo ve las estadísticas. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Y por qué hacía la reflexión? ¿Y por qué es importante el rol de la ciencia como universidad, de la academia como universidad, con conocimiento universal y el aporte desde el cual nosotros hacemos para implementar, ¿cierto?, y avanzar en el desarrollo de estas iniciativas? Yo considero que son positivas, yo no las critico en sí, ¿ya? Lo que yo critico es un cierto relato que se pretende hacer hegemónico con respecto a las iniciativas, ¿ya? Porque la iniciativa como producto de negociación es muy genérica, porque tiene que poner de acuerdo o tratar de poner de acuerdo a un mundo muy distinto. Entonces es una definición política finalmente, ¿ya?, que se acuerda más o menos, ¿cierto?, entre un grupo cerrado, acotado de actores, y que se trata de sacar adelante. Pero después vienen los problemas de su implementación, y en cada escenario específico donde se busca implementar aparece la realidad concreta, aparecen las asimetrías, las desigualdades, ¿ya? Si yo estoy en un medio absolutamente precario y precarizado, ¿cierto? Si mis estudiantes vienen de un medio social absolutamente precarizado, si no tienen condiciones, ni siquiera algunos no van a poder terminar sus estudios por condiciones sociales adversas, ¿no es cierto? Evidentemente, ¿ya?, la forma como yo tengo que tratar de conjugar estos 17 objetivos, ¿ya?, no puedo relacionarlo, no puedo hablarlo en términos etéreos, en términos absolutamente abstractos, sin relacionarnos a la realidad concreta con la cual se están viviendo cada uno de ellos, o en la cual nos estamos desenvolviendo. Entonces, y ahí yo creo que viene el aporte, ¿ya?, que también tenemos que hacer nosotros, como decía la colega, ¿ya?, desde distintas, la socialización, sin duda, ¿ya?, pero lo que voy, no es una socialización inocente, ¿ya? O sea, como estudioso de la política, no puedo dejar de analizar las relaciones de poder, que son lo que finalmente define la organización social. La misma forma de definir la crisis ambiental, y con esto termino, ya por Naciones Unidas, cuando se dice la crisis ambiental, el año 72, cuando se pone, nos afecta a todos, es una crisis antropogénica. Bueno, muchos analistas, sobre todo del sur, entre los cuales me encuentro, consideramos que esa es una forma imperialista,
usted definir el problema. Porque ¿qué me quiere? Cuando usted me quiere decir, o sea, la crisis ambiental es generada por una determinada forma de organizar, se dice en la propia Naciones Unidas, por la denominada civilización industrial. O sea, es una forma concreta de organizar la sociedad, organizar la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Civilización industrial que pues va a dar paso a la sociedad, a la sociedad, ¿no es cierto?, más desarrollada, o finalmente a los países desarrollados, y va a dividir al mundo en desarrollados y en subdesarrollados o en vías de desarrollo, etcétera. Pero esa es la realidad. El mundo no es homogéneo. Esta civilización industrial aparentemente habría traído muchos logros, sin lugar a dudas, yo considero que sí, ¿ya? Pero no todos han gozado igualmente de los beneficios de esos logros. Entonces la universalización de los problemas es positiva hasta cierto punto, pero después de ahí, en su bajada, ¿cierto?, tiene que dar cuenta de las distintas realidades y las distintas necesidades. No todos tenemos las mismas necesidades. Y la agenda que pretende conjugar, en el fondo está negociando, porque siempre lo que ocurre finalmente en esta instancia es una negociación política, ¿ya?, entre intereses, ¿ya?, disímiles. Vuelvo, y con esto termino, ¿ya?, para fijar bien, aclarar mi posición. Decir que es una crisis antropogénica y no decir nada más, podemos decir, se podría entender desde una perspectiva, no digo que sea toda la perspectiva, desde una perspectiva, como una definición imperial. Porque eso me está diciendo, si no me dice nada más, me está diciendo que es toda la humanidad, es toda la especie humana la culpable, pues. O sea, un ciudadano promedio de Nueva York es igual de culpable que un ser humano que vive en una tribu amazónica en un estado ancestral sin tecnología moderna. Salvo que alguien me diga que ese ser no pertenece a la raza humana. Yo considero que es parte de la especie humana, que es parte de esta antropogénea, de este antropos. Entonces, ya por dice, es la culpa. No, entonces, no somos todos iguales en la culpabilidad, pues. Ahí está puesto el tema y el debate político. ¿Por qué se caen estas agendas y estos planes? Porque al momento de llegar a la solución afloran los intereses, ¿ya? Entonces, si no damos cuenta de que estamos enfrentados a intereses distintos, no los ponemos sobre la mesa y no los transparentamos, no vamos, en mi opinión, no vamos a solucionar estos temas. ¿Ya? No los vamos a solucionar, lo vamos a seguir prolongando. Probablemente la Agenda 2030 vamos a pasar a la Agenda 2050 y más adelante. ¿Ya? Porque en el fondo lo que está dando es de esta contradicción. ¿Ya? Es una contradicción compleja, yo no digo que sea de fácil solución, ni mucho menos. Tampoco digo que haya una solución mágica. No se trata de que todos hagan lo que yo pienso. Yo puedo tener una forma de considerar lo que es una buena sociedad, pero probablemente mucha gente va a opinar exactamente lo contrario. Y mi buena sociedad puede ser una sociedad muy amenazante para el otro, ¿ya? Entonces ahí empieza el problema político. Y entre estos problemas globales, esto se expresa. Entonces, no relevar este tema, yo creo que ha sido más bien una política, se ha llevado más bien por soluciones, o se pone a veces el énfasis demasiado en cosas técnicas, como por ejemplo que las nuevas tecnologías no contaminantes van a superar la crisis ambiental. Puede que superen algún aspecto, pero no van a superar finalmente la crisis ambiental, porque finalmente, tarde o temprano, se va a agotar el litio, ya no se va a poder producir más electricidad según la demanda, etc. Entonces, es fundamental el aporte que nosotros hacemos como académicos y integrar las distintas perspectivas, ¿ya? Pero mi opinión, y lo que yo trato de hacer, es al socializar la agenda y al enseñarla, incorporar estas dimensiones, ¿ya?, para que de una u otra forma haya conciencia sobre eso y desde ahí se trate de aportar, ¿ya?, desde ahí relevando, ¿ya?, porque esos 17 puntos no nos llegan igual a todos, ¿ya?, en la forma práctica de aplicarlos, ¿cierto? Yo entiendo por qué son 17 puntos, yo entiendo que se está configurando, pero si no explico este problema, ¿ya?, si no explico, miren, este es un problema producto de esta relación,
y al tratar de avanzar se está tratando de conjugar, de avanzar, y no importa que la cosa no se consiga, lo importante es seguir pujando, ¿no es cierto? Seguir insistiendo, seguir, ¿no es cierto? Porque este es un problema, ¿no es cierto?, extraordinariamente complejo, fundamentalmente, porque yo lo considero que es, no solamente yo, es un problema político. Esa era la reflexión que yo quería traer a esto, a este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu interesante contribución. Aprovecho para recordar a todos los asistentes, bueno, ya tenéis el mensaje puesto en el chat, pero cualquier pregunta o contribución que queráis aportar al debate, hay un apartado de preguntas y respuestas en el menú de abajo, donde podéis dejar formulada vuestra pregunta, y cuando hayan intervenido todos los panelistas, pues algunas de esas preguntas pasaremos a leerlas para que puedan ser respondidas o debatidas por los participantes. Pasamos a la intervención del profesor Bruno González Zor, que nos hablará o hará reflexiones respecto al tema que nos compete desde una perspectiva del área de las ciencias de la salud. Cuando quieras, Bruno. No solo, porque al final me lo he estudiado un poquito. Entonces, yo creo que, bien, estoy de acuerdo con que estamos hablando de un problema que se puede analizar desde distintos planos. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el plano político es el último de toma de decisiones, pero yo creo que deberíamos hablar, o a mí me gustaría hablar, de todos los otros planos que alimentan este plano político final, y creo que son esenciales. Y creo que hay decisiones políticas que se han tomado, pero que solamente porque han estado nutridas por todos los elementos que están debajo. Es decir, la vacuna de la polio en África, si no tenemos una vacuna de la polio, no podemos empezar a vacunar en África. Entonces creo que la ciencia y el conocimiento humano es el que alimenta finalmente esas decisiones políticas. Que hay decisiones políticas, pero que la ciencia y la universidad tiene que ser esencial para alimentar esas soluciones y esos movimientos políticos. Esa es mi opinión. Entonces, hablando de esos niveles debajo del político, que estoy 100% de acuerdo que al final la decisión está en sus manos, pero que yo creo que las herramientas debemos darlo desde la ciencia y la universidad, que es un poco de lo que quería comentar. Entonces, pues este complejo problema de las ODS, como hemos visto, ha tenido un gran auge, pero creo que ha tenido un gran parón ahora con la crisis del COVID, y yo creo que casi todo el mundo lo ha reconocido, y ahora se está intentando en reimpulsar, y estoy completamente de acuerdo, porque hemos tenido otra crisis distinta donde decimos, bueno, el cambio climático está bien, pero se me está muriendo la gente, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos en un momento de impulso nuevo, no solamente porque lo creo, sino en Naciones Unidas se ha declarado ahora, pues en acelerar y adaptar un poco el plan al año 2023, que rápidamente va a llegar al 2030, y efectivamente, estoy de acuerdo con Fernando, habrá un 2035, 40, 50. Eso seguro. Entonces, dentro de estos planos de los que estamos hablando, yo creo que estamos hablando básicamente de ciencia universidad, era un poco el tema y un poco de lo que quería un poco comentar, que es como lo he estado pensando. Y como decía María, básicamente tenemos como dos vías en las cuales podemos implicarnos de la universidad. Básicamente docencia e investigación. Me ha gustado esa tercera pata de arraigo regional o tal que decías, Amalia, luego me lo cuentes, pero aquí básicamente nos movemos como investigación y docencia. Entonces, en docencia creo que se puede hacer mucho, y de hecho se hace, y de hecho aquí desde la Facultad de Veterinaria tenemos con programas de innovación docente donde se establecen conferencias de los alumnos sobre ODS, sobre jornadas de innovaciones docentes, un simposio de estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que se puede hacer mucha concienciación ya solamente a nivel universitario, a nivel de docencia, ¿no? Con nuevas formas docentes. Yo creo que Fernando ya lo tiene muy establecido en su universidad, pero algunas a lo mejor estamos más atrás en eso, pero para nosotros es nuevo. O sea, nosotros estamos realmente imponiendo ahora este tipo de docencia a los universitarios, y yo creo que eso puede hacer lo que se denomina el bottom-up, o sea, de abajo arriba, que estamos intentando permear la sociedad, pero desde el punto de vista de educación académica, universitaria, que yo creo que debe ser incluso anterior, porque no todo el mundo acaba en formación académica universitaria, pero es de lo que estamos hablando hoy. Creo que la educación en este sentido debe ser anterior a la universidad. Pero como estamos hablando de esta temática, creo que en innovación docente podemos hacer mucho, incorporar en todos nuestros currículas, y quiero decir aquí, no solamente de salud. Creo que en los ODS están todas las ciencias, y las ciencias incluyen las ciencias económicas, las ciencias políticas, las ciencias de la educación. Entonces sí que creo claramente que todas las ciencias están implicadas en este movimiento mundial. Y todas ellas, la física cuántica, todas ellas pueden tener su pequeña aportación para implementar o para intentar alcanzar o mejorar
cómo estamos los seres humanos en la Tierra, que al fin y al cabo es un poco lo que estamos hablando de los ODS. Entonces, creo que en docencia podemos hacer algo y lo que queríamos quería aportar un poquito es qué podemos hacer en investigación. Uno piensa, bueno, pues investigación no, porque es una decisión política un poco. Entonces a mi argumento, yo creo que la decisión política es importante, pero que necesita enriquecer gran parte de conocimiento. Y Fernando, yo creo que estamos de acuerdo, que tú lo has expresado así, pero creo que todos estamos de acuerdo que tiene que estar basado un poco en el conocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros creo que una de las bases que podemos hacer nosotros es cooperar con otros países, con otras regiones de nuestro mundo. Creo que eso es esencial. Entonces, creo que en ese sentido, tener unidades de cooperación en las universidades y relaciones internacionales es importante. Tenemos la suerte, yo tengo una gran suerte de haber nacido aquí, y se lo digo a los alumnos, si hubiera nacido 3.000 kilómetros más al sur, pues mi suerte hubiera sido a lo mejor totalmente distinta, o al sudeste, o en muchos lugares del mundo muy cercanos. Entonces, yo creo que es muy importante ser conscientes en la vida de que todo lo que podemos hacer es proliferar profesionalmente, pero a la vez aportar nuestro granito de arena en cooperar con los demás para intentar mejorar toda nuestra forma de vida. Entonces, creo que es muy importante tener estos programas de cooperación y de voluntariado que tenemos en la Universidad Complutense desde hace muchísimos años, donde directamente alumnos se apuntan de distintas áreas, se apuntan directamente para irse 3 meses a un sitio, 3 meses a otro, y luego vuelven cambiados. Son alumnos de estos que viven en su burbujita madrileña, chilena o en Uruguay, que son burbujas, porque el resto del mundo creo que es distinto, y entonces eso nos ayuda mucho. Creo que podemos contarles las cosas, pero si encima les ayudamos a físicamente trasladarse a sitios menos desfavorecidos, eso realmente es una forma de impulsar todos estos objetivos de forma importante. Nosotros tenemos, como decía José, una escuela africana que hemos hecho en África, entonces pues que eso es importante, es un núcleo y va en esta línea de decir, bueno, no solamente llevamos unos alumnos y los traemos, sino que encima establecemos un núcleo allí como hub, como centro, para poder realmente coordinar todas las actividades que en este caso podemos hacer en África, o hacemos en Latinoamérica, o hacemos en muchos países asiáticos. Entonces, yo creo que en ese sentido las universidades pueden y deben establecer núcleos dentro de sus limitaciones, o regionales, como decía Amalia. En nuestros casos, en nuestra universidad nos permite, tengo esa suerte, de tener unos núcleos realmente casi en todos los continentes. Eso nos permite una cooperación y una ayuda en este sentido muy buena. Y al estar integrado dentro de la Unión Europea, que es una potencia económica en ese sentido, pues tenemos programas de Erasmus Mundus, donde los alumnos directamente financiados, no solamente alumnos, sino también personal de administración y servicios y profesorado, o sea, todos los niveles, profesores, administración y alumnos, son financiados para poder ir y hacer estancias de 1 o de 2 semanas. Pues tenemos que Erasmus Mundus con África, con Latinoamérica y con Asia. Yo creo que esa interconexión mundial es importante, y también favorecerla desde nuestra oportunidad privilegiada europea en la que nos hemos criado. Y luego, además de eso, pues tenemos unas iniciativas de proyectos de cooperación que llevan existiendo durante muchísimo tiempo, y yo creo que son el núcleo de todo esto, ¿no? Empezó con a ver quién quiere organizar un proyecto de cooperación con alguna universidad en algún sitio, y ahora se han convertido un poco más en cooperación interuniversitaria. Entonces, desde la Complutense hay proyectos de cooperación interuniversitaria, donde establecemos esos lazos de cooperación interuniversitaria para intentar cooperar y ayudar en ciencia, y ahora estoy introduciendo la ciencia, en todos estos niveles en países muy distintos. En mi área concretamente es el de la resistencia de los antibióticos, pero lo que hacemos es trabajo con África, con Latinoamérica, etcétera, con muchas regiones del mundo, con la India, por ejemplo, estuve la semana pasada. Y entonces ahí establecemos programas científicos para poder diagnosticar mejor las enfermedades, para poder utilizar mejor los antibióticos que los antibióticos se utilizan de forma masiva en algunos países y tenemos que frenarlo un poquito para que les podamos servir. Desarrollar nuevas vacunas. En España estamos desarrollando una nueva vacuna contra la tuberculosis y la India es el primer país de tuberculosis del mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ciencia sí que nos puede ayudar un poco a equilibrar, que va a ser difícil efectivamente, pero al menos a tamponar un poquito en cuáles esas diferencias que tenemos regionales, ¿no? Entonces, como estábamos hablando de ciencia, yo creo que hay como 4 puntos, se me han ocurrido 4 puntos científicos en los que realmente creo que podríamos
basar la implementación, después de esto que he comentado, para luchar de forma un poco más efectiva contra los ODS. Uno de ellos, yo creo que debemos favorecer la ciencia interdisciplinar. Yo creo que es un punto relativamente importante, es decir, que como muy bien ha dicho Fernando, pasamos desde el hambre hasta el agua limpia, hasta la educación, y eso requiere realmente valorización económica, etcétera, etcétera, y eso requiere claramente una interacción de disciplinas completamente distintas. Yo estoy trabajando con economistas porque realmente no soy capaz de imaginarme hasta qué punto alguien en Ghana no tiene dinero para comprarse un antibiótico bueno, se va al mercado, el antibiótico es malo y aumenta la resistencia a los antibióticos. Eso ocurre. Entonces tengo que hacerme modelos económicos para ver cuál es mi intervención que tengo que hacer en estos países para que utilicen mejor los antibióticos, los utilicen solo son una financiación por parte del Estado y eso lo toca analizar con antropólogos, con economistas. Entonces yo creo que ahí la interacción de ciencias de distintas áreas es importante, creo que es importante. Creo que es importante el acceso abierto a los datos. Creo que todavía vivimos en un mundo donde quieres tener los datos, pero resulta que están reservados para una pequeña élite científica en el mundo. Estamos hablando mucho de Open Access, Open Data, etcétera, etcétera, pero creo que eso está en pañales respecto a lo que se puede hacer ahora en el mundo y creo que eso es esencial. Veo como pues en Ghana todo el mundo tiene un teléfono móvil, o sea que el acceso a la información digital a priori es abierto, no está mal, pero no es abierto realmente. En la realidad está una burbujita de un mundo que es el mío complutense, Harvard, Yale, tal cuanto, pero realmente somos 4 respecto al mundo los que tenemos acceso a la última información y podemos utilizarla de forma efectiva. Así que yo creo que Open Data, en datos abiertos en el mundo es algo también al que deberíamos en ciencia, creo que es algo en que deberíamos o podríamos implementar. Y luego, como comentaba, creo que implementar la cooperación internacional, antes de decir interdisciplinar, pero internacional, también es esencial. Es decir, nosotros creemos que podemos intervenir o debemos intervenir en otros lugares de una forma, pero solamente trabajando juntos podemos establecer medidas o incluso científicas, medidas científicas, sociológicas, que puedan ayudar a cada una de estas regiones. Y realmente yo no tengo ni idea, hasta que no estoy en una región y estoy cooperando con ellos realmente, cuáles son sus problemas. Yo puedo creer que son unos y que hay unas formas de atacarlos, pero realmente hasta que no estás allí físicamente y cooperas internacionalmente, realmente no sabes lo que puedes hacer. Realmente piensas que hace falta una tecnología y resulta que se va la luz cada 12 horas, piensas que hace falta una vacuna contra una enfermedad y resulta que los niños no llegan ni a nacer, frente a eso, que realmente ahí la cooperación internacional, el mayor trabajo internacional es importante. Y luego, como último, y eso sí está relacionado con lo que decía Fernando directamente, creo que tenemos que mejorar la comunicación científico-política. O sea, creo que hay una barrera, creo que nosotros los científicos, incluso los profesores universitarios, estamos dando nuestras clases estupendas, pero no somos conscientes de la ciencia que hay detrás de lo que tenemos que hacer, el camino que tenemos que seguir, pero no somos muy buenos en permear este conocimiento y estas necesidades a la vida política. No somos muy buenos en hacerlo. A veces lo difundimos por vías de periódicos, etcétera, etcétera, pero al final luego les tenemos miedo, ni siquiera sabemos hacerlo. Entonces creo que la comunicación científico-político es baja y mala. Y creo que realmente eso sería una parte muy importante que debemos implementar, porque realmente creo que esas decisiones de los políticos tienen que estar basadas en ciencia y realmente no lo están más basadas en otros parámetros. Entonces, creo que debemos estrechar esa comunicación científico-política, que es la que al final pues, puede llevar a que se tomen decisiones que al final son las que hay que tomar, como decía Fernando, a nivel político, y esa comunicación con los políticos desde la universidad creo que debemos implementarlo un poco, y creo que es bastante deficiente. Estos son así unos puntos así que quería comentaros respecto a ciencia, universidad, y deciros también, pues como ya he dicho, la suerte que tenemos de estar trabajando en una universidad enorme, con una seguridad espectacular. O sea, yo cuando viajo por el mundo, soy consciente que vivo en un paraíso. Y creo que muchas veces los españoles no somos conscientes. Es un auténtico paraíso de seguridad política, de seguridad social, de educación, libertad de expresión. O sea, estamos aquí fenomenales. Desde aquí, pues bueno, pues la idea es que intentemos salir un poco de aquí e intentar mejorar la vida de los demás. Y creo que podemos, y creo que es una obligación moral. Y creo que en todas nuestras profesiones, en todas nuestras áreas universitarias, creo que tenemos que aportar nuestro granito de arena. Puede ser en África o puede ser aquí en el barrio de aquí al lado.
que también tenemos inmigrantes, también tenemos problemas en Madrid, etcétera, etcétera, de muchos tipos, de gente que no habla el idioma bien, de problemas sociales o sanitarios, pero creo que si todos pudiéramos a lo mejor enseñar a nuestros alumnos, a nuestros congéneres, a que aportar un poquito para ayudar a los demás sea una necesidad y una obligación vital, igual podríamos mejorar todos un poco. Bien, muchas gracias. Y yo creo que ya podemos hablar un poco más libremente. José, Fernando, Amalia, en fin, encantado de estar aquí. Me ha gustado mucho con lo que habéis dicho. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Bruno. Muy interesante tus reflexiones. Si os parece, pues en teoría deberíamos abrir ahora un pequeño debate participativo con los asistentes, con los colaboradores, los colegas que tenemos en la Complutense y en Uruguay, Beatriz, Fernando, Natalia, Andrea, que están por ahí. Si queréis, os leo una reflexión, la única que nos ha llegado hasta el momento, de un estudiante, o de una estudiante, mejor dicho, Carla Freitas, estudiante en el CENUR, en Tacuarembó, que dice: estoy de acuerdo con lo expuesto por Fernando, entiendo también la importante contribución de la ciencia y la investigación bueno, pues como posible solución al cambio climático, pero lamentablemente siempre prima la cuestión política sobre toda actuación a este tipo de soluciones, ¿no? Muchas gracias por la instancia. Entonces deja esa reflexión bueno, pues de alguna manera poniendo de manifiesto que las cuestiones políticas siempre están en un plano que condicionan pues el establecer soluciones a muchas de estas cuestiones que deben ser abordadas desde la óptica de los objetivos de la Agenda 2030. Yo tengo una pregunta para Fernando. Fernando, entonces, a pesar de que estoy de acuerdo contigo que tenemos el cuello de botella en la política, respecto a la ciencia y la universidad, ¿cómo ves tú la ciencia y la universidad integrada dentro de tu discurso? Bueno, yo fue un poquito provocador, pero ¿yo qué hago? Yo estudio, o sea, yo estoy hablando desde la ciencia. Y lo hago provocador porque no es primera vez, no soy tan inocente tampoco, es primera vez que participo en estos debates y me encanta, y sobre todo a los biólogos, Sí, o sea, que me vas a arrasar. a los biólogos, a los químicos, a los físicos, a los ecólogos, ¿ya? No, yo estoy hablando desde la ciencia, colega, ¿ya? De la ciencia, no estoy hablando de política. Yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando desde la ciencia, por ponerle un nombre, yo desde la ciencia política. Yo estudio o pretendo, ¿ya? Pero me gano la vida en la universidad y pretendo aportar a la comunidad y de eso, de la comunidad. Yo estudio el fenómeno político. Yo no practico la política, que es distinto. Y es ahí donde viene mi énfasis, ¿ya? Y una reflexión positiva, una observación positiva a los colegas, ¿ya? Lo he entendido. Porque a lo que voy es lo que digo, es importante poner esta mirada analítica científica de la ciencia política para entender la solución de la problemática. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que no se toca, se entiende la política como un acto ajeno, como propio de los políticos, o sea, de los que hoy día en ciencia política se habla de los tomadores de decisiones, ¿no? Pero es que eso es una forma como nos organizamos políticamente. Entonces, ¿por qué la sociedad se organiza en democracia representativa? Bueno, eso es un tema específico. Entonces, lo que aportamos nosotros, los que estudiamos el fenómeno de la política, es que tenemos que ser capaces de poner este tema también en el análisis, ¿ya? Porque, obviamente, por ejemplo, cuando tú dices, yo estoy completamente de acuerdo, cuando tú dices, tenemos como científicos, como académicos, como parte de la comunidad académica global, etcétera, luchar por el open access, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero que eso es una medida, entre comillas, política. O sea, ¿por qué no hay open access? No porque no haya conocimiento. Si el open access, ¿por qué se paga? Si eso es un tema, ¿por qué las revistas científicas ICQ1 se pagan? Eso está científicamente, entre comillas, desarrollado, implementado, porque obedece a un modelo que finalmente beneficia a un grupo social determinado, que tiene nombre, apellido, dirección. Entonces, yo estoy de acuerdo en que tenemos que compartir el conocimiento, en que la universidad tiene que ser universal, ¿ya? Obviamente, ese es mi como individuo, ese es mi
mi concepto de lo que es una buena sociedad, lo que es una buena educación. La educación tiene que ser universal, tiene que ser de acuerdo, pero porque no ocurre. No es solamente por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que aportamos nosotros los que estudiamos la política? Y más encima la subdisciplina de la geopolítica, que somos los más pesados de todos, somos los más hirientes de todo en ese sentido, porque resaltamos y enfatizamos las relaciones de poder directas, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se discute? No es porque no haya conocimiento, no, si el conocimiento está. Lo que pasa es que no es conveniente que se discuta, que es distinto. Mantener lo científico, ¿por qué se entiende por científico? Se entiende las ciencias duras, se entiende, no, si las ciencias sociales también son ciencias. Yo como historiador, que uso el método histórico, yo hago un método riguroso, o sea, yo estoy, entonces, claro que sí, y totalmente de acuerdo contigo que el conocimiento es fundamental. Si no nos educamos, no vamos a poder estudiar. Cuando yo digo que no es inocente, ¿ya? Es que no es inocente que esta parte, ¿ya? Se vea como lo desagradable, aquí ya viene a poner lo político, y ahí no va a poner, y se entiende más bien la política partidista, se entiende, ¿ya? Y inmediatamente lo llevamos a las próximas elecciones y cómo voy a votar yo. No, ese no es el tema, ¿ya? Yo estoy tratando de hacer una provocación, pero en términos científicos, o sea, si no, y eso obliga multidisciplina, así como yo también he tenido que aprender de ecología y de cosas así para poder meterme en este tema, porque yo no soy ambientalista, no soy ecólogo, no soy biólogo. Yo me metí por el lado de la historia política, después por la geopolítica, entré por otra puerta al tema, ¿ya? Entonces, inmediatamente vi esta dimensión y me llamó mucho la atención que esta dimensión tendría más bien a estar, ¿ya? Como que tenemos que enseñarle a los políticos, no, también los biólogos, los ecólogos tienen que estudiar política y estudiar historia política, así como, porque no es así. Tenemos que educarnos para realmente aportar a la multi y interdisciplina, porque a eso es lo que voy, si es consustancial al ser humano, ¿no es cierto?, puede ser esta disputa, pero estamos viviendo una sociedad concreta y una sociedad específica concreta, entonces, claro que yo te voy a apoyar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, mi planteamiento es que desde la academia tenemos que resaltar esto en un sentido positivo. ¿Para qué? Para cooperar, para trabajar de manera conjunta, para buscar en lo que consideramos, ¿ya? Nosotros hacemos eso. Yo no vivo nuestra universidad es una universidad, es la principal universidad de movilización social en Chile. La Universidad de Santiago de Chile viene de la Universidad Técnica, no es una sociedad. Nosotros tenemos alumnos de una realidad mucho más precaria, no es una universidad de élite en Chile. Hay universidades de élite, sí, ¿ya? La aproximación de una persona de élite será distinta. La aproximación que yo hago con mi alumno, que es una sociedad precaria, vienen de sociedades precarias, y trabajamos, tenemos con la gente de Brasil, de Río Grande do Sul, de Unijuí, con la gente de Misión en Argentina, enseñamos la Agenda 2030, hablamos en las misiones, tratados fronterizos, ¿cierto? Pero que tenemos que aterrizarlo a esa realidad. Entonces, cuando surgen las dudas, bueno, ¿y por qué esto no resulta? Entonces, ahí es donde nosotros aportamos. No es que tengamos la verdad absoluta, es la mirada, es el énfasis que nosotros, como politólogos, que bueno, es muy, ¿ya?, aportamos. Entonces, también, ¿ya?, mi interés es resaltar de que no es una mirada ajena a lo científico, es científica. O sea, el estudio del fenómeno político es científico, ¿ya? Entonces, estudiar por qué se aprueban determinados proyectos y no otros, no solamente es falta de conocimiento, puede ser que sea falta de conocimiento, pero es que hay algunos que manejan una cosa que tienen el conocimiento es claro, ¿ya? El poder y el conocimiento históricamente siempre van de la mano, ¿ya? Ahora, eso no significa tomar conciencia de eso, bueno, decir que desarrollamos estrategias, es comprender el fenómeno, ¿ya? Entonces, claro, yo siento que aporto en estos diálogos, yo siento que aporto con esta mirada, me siento aportando y me siento también nutriendo y nutriéndome, ¿ya? Pero precisamente mi énfasis era resaltar este aspecto que pareciera ser desagradable, pero cuando tú lo empiezas a expresar, te das cuenta que sí es importante, ¿ya? Conocer cómo funciona, cómo operan, ¿ya? Porque si no, desde mi perspectiva, desde mi análisis, desde mi forma de entrar al conocimiento, queda un espacio que no se cubre, entonces el resultado no va a ser lo que buscamos, porque hay un espacio, ¿ya? Y cuando digo que no es inocente, es que muchas veces el que no se cubra no es una falta de conocimiento, sino que se encubre, que es distinto, ¿ya? Se encubre de determinadas formas, ¿ya?, más disímiles. A eso me refería.
Muy bien, gracias, Fernando. Veo 3 manos levantadas, no sé el orden en el que las habéis levantado, pero antes de daros paso, si os parece, en lo que queréis aportar, os leo un par de reflexiones, preguntas de asistentes, y ya en las intervenciones que hagáis, si queréis aportar algo al respecto a lo que nos dicen, pues fantástico. Os leo la primera, dice Catherine, que es estudiante de doctorado de Ciencias Políticas aquí en la UCM. Como hemos visto en este espacio, los ODS y el desarrollo sostenible se perciben desde diferentes realidades. En este sentido, ¿cuál debería ser la acción de las universidades con el gobierno y la sociedad para promover el desarrollo y la sostenibilidad? Y luego otra asistente anónimo dice, teniendo en cuenta la importancia que tiene el mundo científico académico para la gestión del desarrollo, ¿cómo incorporar en la agenda pública estos temas para que no parezcan de alguna manera temas de moda y se asignen recursos, políticas públicas, visibilidad más allá de los ODS y de la Agenda 2030? Si queréis, vamos en el siguiente orden. Amalia y Andrea. Natalia ha bajado la mano, o sea que posiblemente ahora no está disponible. Así que si quieres, Amalia, empezar tú con tus Voy reflexiones. después, José. Saqué la mano para que hablen ellas antes. Vale, perfecto. Si te parece bien, Natalia, le damos palabra a Amalia y Andrea y tú en tercer lugar. Perfecto. Venga, pues Amalia, te escuchamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a mis colegas por las intervenciones muy estimulantes realmente. Gracias por las preguntas. En realidad yo había levantado la mano para hacer algún aporte a lo que estaban intercambiando Fernando y Bruno, pero bueno, de alguna manera también trataré de vincularlo con lo que planteaban los participantes. Yo quiero agradecer expresamente la provocación, como la llamó él, de Fernando, en el sentido de subrayar la naturaleza política de estas cuestiones de la agenda del 2030 y ODS, y sobre todo lo que él señalaba en torno a las asimetrías de poder y la necesidad de un estudio desde la ciencia política. Como politóloga no puedo estar más de acuerdo en la necesidad de abordar ese fenómeno, sin desconocer que la toma de decisiones a nivel político, como señalaba Bruno, debe estar informada y sustentada sobre la base de conocimiento científico. En ese sentido coincido con las afirmaciones de ambos. Pero hay una cuestión que yo quería subrayar en torno del tema de las asimetrías, y es este principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Que sobre todo en materia de cambio climático, digamos, se ha postulado y que pueden constituir un principio para, digamos, la resolución o, bueno, el encarar esta discusión, que yo creo que debe ser, digamos, mucho más asertiva y, digamos, si uno mira los ODS, en realidad han superado los ODM en su digamos, pretensión ordenadora de las acciones de los países en vías del desarrollo, pero en realidad también, digamos, cojean un poco en ese sentido y pareciera más a veces ser un decálogo para los países en vías de desarrollo que para los países desarrollados, digamos, ¿no? Entonces, bueno, insistir en esa idea de que, bueno, que en esto estamos todos juntos, que, digamos, todos debemos responder, pero desde lugares y posibilidades diferentes según las capacidades y las responsabilidades históricas, ¿no? En materia de cambio climático esto es absolutamente, digamos, claro. Por otra parte también, digamos, y desde el nivel que yo hoy enfatizaba, que era el nivel local, territorial, considerar que los estados, sean desarrollados o subdesarrollados, no son necesariamente actores racionales y unitarios, ni tampoco homogéneos. En un país tan, digamos, de extensión que podríamos decir en Sudamérica reducida, aunque en Uruguay caben Suiza y Austria juntas, digamos, existen grandes heterogeneidades. Entonces, a la hora de concebir desde los países la agenda y las acciones de la Agenda 2030 de los ODS, creo que es importante no reproducir esas asimetrías de poder que muchas veces percibimos entre países desarrollados y subdesarrollados a la interna de los propios países. En ese sentido, digamos, la oposición entre capital e interior de los países, sobre todo en América Latina, esa macrocefalia que nos marca en muchos digamos, de los países de nuestra región, creo que es una debilidad a trabajar. Y bueno, y ahí la ciencia, estos procesos, digamos, de búsqueda, de erradicación de conocimiento en otros puntos que no sean las cabeceras de puentes, las capitales de los países, puede ser algo importante. Y una cuestión a señalar también
es la necesidad de avanzar y de permear mucho más la sociedad civil, los actores que están por fuera del formato político tradicional en lo que es la propuesta de la agenda de los ODS. Cuando uno trabaja a nivel territorial con los actores, uno percibe el grado de desconocimiento, aún de los, digamos, estamos en 2023, ¿no? Ya han pasado, digamos, los años que han pasado desde el 2015, y todavía percibimos el desconocimiento en cuanto a lo que son esos postulados. Entonces, de esa manera, digamos, nunca vamos a alcanzar aquello de no dejar a nadie atrás, si es que no conseguimos permear, ya sea a través de la docencia, con las innovaciones que señalaba Bruno, o a través, digamos, de los programas de cooperación internacional, de voluntariado, a partir de la extensión, sino, digamos, logramos permear la sociedad, los actores, con otra fortaleza. Y aportando algo, digamos, a lo que señalaba Bruno, en la necesidad de los enfoques, digamos, entre los 4 puntos que él señalaba, favorecer la ciencia interdisciplinar, yo coincido totalmente con esa visión, pero yo agregaría todavía algo más, y es la necesidad de trabajar no solo en una clave interdisciplinaria, sino transdisciplinaria. Y eso implica incluir a actores que no necesariamente pertenecen a la academia. Es la visión de otro tipo, digamos, de perspectivas de las organizaciones sociales, de expertos que no son expertos desde el punto de vista de su acumulación científica y no tienen un doctorado, no tienen una maestría, pero son conocedores expertos del funcionamiento de la dinámica de un río, de su contaminación o de las problemáticas de un determinado área. Entonces, la necesidad, digamos, de además de trabajar en clave interdisciplinaria, hacerlo también en forma transdisciplinaria. Era eso por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia, por tus reflexiones. Si te parece, Andrea, te damos la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, y la verdad que sumamente provocadores todas las intervenciones. Comparto plenamente mucho de lo que pensaba complementar lo trajo Amalia, y así que suscribo todos los puntos que ella planteó recién. Simplemente agregar otro adicional, porque Bruno trajo el tema de la cooperación internacional, Fernando también, Amalia también, y a mí me ha tocado estar en los dos lugares, en la academia y en la política. Y entonces, desde ese lugar, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de la Agenda 2030 es que, por supuesto, que para poder llevarla en su plenitud a cumplir algunos de los desafíos que se plantea, es imprescindible la generación de conocimiento, ¿no es verdad? Y conocimiento de todo tipo. Es decir, creo que aquí, como desde el sur, hay también un reconocimiento del conocimiento que trae ahora Amalia de las comunidades, ¿no? De los saberes originarios, no solamente de ese conocimiento científico que se desarrolla en la academia. Creo que la agenda, en ese sentido, nos provoca a pensar que tenemos que incluir esos otros conocimientos para poder alcanzar ese desarrollo. Y eso también abre otra forma también a la propia academia, y por eso nosotros desde la universidad traemos mucho el concepto de la extensión, porque es en ese diálogo que se trabaja en la docencia y la investigación con la extensión, que ese bottom-up, ¿no? Que ese conocimiento de las comunidades permea y enriquece el otro conocimiento, el más académico. Pero a mí, en el tema de la cooperación al desarrollo, siempre me llamó mucho la atención que a nivel internacional van por diferentes caminos la cooperación al desarrollo y la cooperación en la ciencia y la tecnología. Miren ustedes, en la Unión Europea tenés INTA y tenés el departamento de Horizon 2020, ¿no? Horizonte Europa después. A nivel de los países latinoamericanos repetimos esa misma estructura. En Chile tenés la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Chile y tenés el CONICET. Es decir, en otros, como que la cooperación al desarrollo no tendría que estar articulada con la cooperación científica, ¿no es verdad? Y académica. Y ahí, sinceramente, siento que nos estamos perdiendo una posibilidad real de articulación de la investigación con la posibilidad de la cooperación al desarrollo.
Y no siento que eso se esté discutiendo ni que se esté reflexionando. A mí me llamó la atención cuando leí por primera vez Addis Abeba, dije, wow, es una de las primeras documentos internacionales políticos del desarrollo que incluye la importancia de la ciencia y la tecnología muy acotada a dos áreas, no a la ciencia en general, pero me pareció como algo esperanzador en ese momento, estoy hablando de 2015. Sin embargo, no he visto que eso se haya traducido, y lamentablemente lo que vemos nosotros aquí en la región es una mercantilización cada vez mayor de la educación superior, y eso como que compromete también el desarrollo de la investigación, porque creemos desde aquí de la importancia de los recursos públicos para realmente lograr un desarrollo más que rompas estas asimetrías que existen. Vos aquí, Bruno, cuando empezaste a hablar, digo, creo que nosotros, no sé qué le pasó a Fernando, pero enseguida dijimos, bueno, pero aquí no hay recursos para hacer esos intercambios y para hacer esas investigaciones, y cada vez a nivel de la educación terciaria sentimos más comprometidos los recursos públicos para poder desarrollar nuestra función de investigación, de docencia y de extensión. Y entonces, como que lo que vemos es como que se siguen replicando esas asimetrías también para poder desarrollar una investigación de calidad y una docencia de calidad que pueda contribuir a ese desarrollo sostenible. Y dejo por aquí porque simplemente era también para provocar, y sepamos que esto es un ciclo, que vamos a tener 3 seminarios y vamos a poder seguir conversando también de estos temas, que no creo que hoy agotemos nuestra discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tus reflexiones, tu contribución. Efectivamente, tal y como acaba de comentar Andrea, este es el primero de 3 seminarios, con lo cual, bueno, pues muchas de las cosas que queden hoy por debatir seguirán debatiéndose en los 2 siguientes seminarios. Si te parece, Natalia, te doy la palabra. Bueno, yo quería hacer una referencia también, pero estoy pensando que estamos por terminar y quizá me gustaría más escuchar a Bruno, que no ha podido retomar su hilo. Entonces, bueno, en realidad voy a dejar paso a Bruno. Creo que sería más conveniente terminar el debate por ahí. Pues yo todo lo contrario, yo estaba deseando oírte. Bueno, pues entonces hablo, no me digas esto que... Venga, bueno, yo quería retomar un poco lo que planteaba Fernando, porque justamente es un tema que estoy trabajando mucho y estoy terminando ahora de escribir un texto muy largo sobre eso. Primero, que cuando se habla del antropoceno, de la crisis ecológica y social del antropoceno, hay autores y autoras, sobre todo autoras, que hablan del capitaloceno, ¿no? Con el objetivo de justamente hablar de que más que un problema del ser humano en la Tierra, es en este momento, podría tomar otro, es un problema o una problemática que nos está llevando un colapso ecológico, social, político, económico, derivado de un sistema específico de producción y de distribución, y que además eso permite ver la relación que hay en la distribución de la renta y las responsabilidades que las clases privilegiadas y las clases medias de los países ricos como nosotras tenemos, ¿no? Entonces ahí es cierto que hay un gran debate en el ámbito de cómo llamar y qué supone distribuir las responsabilidades y las cargas. Y bueno, y ahora yo voy a hablar desde una perspectiva, que intento aclarar que es subjetiva, es limitada y es parte de mi propio análisis personal. No es una verdad, no es una imposición, ¿no? Desde mi perspectiva, las estructuras políticas de poder son estructuras que reproducen un sistema que es colonialista, que es racista, que es en la universidad, en todos lados, que es capitalista, que es patriarcal, y la técnica, que es fundamental y necesaria, es una respuesta, ¿no?, a ese sistema que ya está dotado de todas esas características que llevan cientos de años, ¿no? Yo siempre pregunto a mis estudiantes, capaz que en ciencias no pasa, pero ¿cuántos autores hemos estudiado en nuestras carreras que no sean hombres, que no sean blancos, que no sean burgueses y que no sean de 5 países? Italia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Porque creo que toda esa estructura política que es
invisible, porque digamos, la fuerza del poder es cuando ese poder es invisible, inconsciente, entonces no se ve, que toda esa estructura la vamos reproduciendo tanto en el ámbito del conocimiento como en el ámbito de la política y en el ámbito de la ciencia. Y creo que la ciencia en este momento, no seguro que es lo que hace Bruno, por supuesto que no, pero creo que la ciencia en muchos casos reproduce una visión que es hegemónica, que es cartesiana, que es dualista, que es racionalista, que es fragmentaria, ¿no? Que nos dice que somos seres individuales separados, porque todavía estamos en esa modernidad, cuando, por ejemplo, si vas a perspectivas de la física cuántica, las neurociencias, perdón por esto, al budismo o al taoísmo, ¿no? Que son perspectivas mucho más integrales que tienden a un paradigma diferente, donde, por ejemplo, el ser humano o el hombre no es el ser Dios de la tierra ni el dueño de sus recursos, sino es un ser más. Simplemente decir que yo creo profundamente en los proyectos de cooperación y en la capacidad de los seres y de los actores y de las comunidades para transformar este mundo, y creo que la cooperación muchas veces lo hace. Y al mismo tiempo puedo decir que las estructuras, desde mi perspectiva, las estructuras de poder, tanto desde la perspectiva política como en la ciencia, el conocimiento y en la forma que tenemos de entender la realidad, sí que reproducen un sistema de poder, de clases, de raza, de género, y que es además colonialista y patriarcal. Era eso. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Natalia, por tus reflexiones. Estamos ya en los minutos finales del webinar, quedan apenas 5 minutos para que bueno, pues demos por finalizado según la hora prevista de clausura. Si queréis hacer alguna reflexión más antes de cerrar, Bruno, no sé, casi por alusiones, ¿no?, directas de Natalia, ¿no?, que estaba ansiosa de escucharte, si quieres y te apetece hacer alguna reflexión más antes de que cerremos. Se confirma que yo estaba en lo correcto y que era mucho más interesante escuchar a Natalia que escucharme a mí, así que yo creo que he quedado mucho más completo escuchando a Natalia. Así que sí, estoy de acuerdo, es decir, que acabas de incluir otro nivel que probablemente esté encima de todos los que estamos hablando, ya mira abajo, Complut, qué se puede hacer, qué tal, no sé cuánto, y está muy bien porque no sabemos muy bien cómo centrarnos, pero efectivamente tú te estás haciendo a un nivel superior, es decir, de la evolución de ser un hombre y de antropológico realmente. Y yo creo que la ciencia antropológica es esencial. Entonces, en este entendernos unos a otros, creo que ese traslado puede ser ahora virtual, como me estoy trasladando ahora a todos estos lugares, o incluso físico, es el que realmente te hace aprender y cambiar tu actitud, por volver al plano, que es el mío, al plano muy terrenal, pues cuando con mis becarios que hacen su doctorado clásico en biología molecular, quiero publicar en Nature, qué listo soy, se vienen conmigo a África un mes, muchos de ellos vuelven y dicen, bueno, voy a acabar la tesis, pero no quiero hacer esto. Yo lo que quiero es hacer algo que esté a otro nivel completamente. Y tengo becarios míos que han hecho la tesis doctoral en biología molecular pura y dura y ahora están pues, en estructuras más tradicionales o menos tradicionales, pero a nivel global de quiero intentar acercar el mundo un poco mejor desde estructuras existentes o incluso crear algunas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que desde la universidad podemos, que es un poco lo que nos une a todos nosotros, intentar dirigir la sociedad en ese sentido, incluido el aspecto más espiritual, antropológico, un poco que incluyes tú, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, y te lo puedo decir, o sea, nosotros no nos negamos, que tengo que entender cómo funcionan las sociedades para curar sus enfermedades y para ver, y muchas veces cogemos medicinas, cosas tradicionales y digo, no, vale, yo voy a venir aquí con mi molécula, si esto se coge en la planta de aquí desde hace muchísimo tiempo, funciona mucho mejor, esta enfermedad no está. O sea, creo que todos debemos aprender, y a veces existe un poco, como tú dices muy bien, y eso lo he vivido yo, mucho, voy a ir ahí a enseñarles esto, y cuando realmente tú tienes que ir con los oídos abiertos, que es un poco lo que decía, porque probablemente tú vayas a aprender mucho más que ellos. Entonces, ese espíritu colonial por eso decía cooperar y trabajar juntos, porque antes se decía más ayudar, ¿no? O sea, yo complutense, voy a ayudar a los pobrecitos que han de África o los pobrecitos de tal, y ya no lo hacemos, o sea, nosotros no lo hacemos, realmente cooperamos y yo diría sobre todo aprendemos, cuando nosotros aprendemos cosas de todo, de relaciones sociales, relaciones teológicas,
relaciones de muchos tipos, ¿no? Que realmente nos enriquecen enormemente, ¿no? Nos hacen ver todos esos defectos con los que tú dices creemos y crecemos por haber nacido aquí donde estamos, habernos criado, tomamos, como se dice en inglés, for granted, o sea, y creemos que ciertos pilares del ser humano en la Tierra son estos, y realmente cuando uno se analiza un poco más en profundidad, como tú acabas de hacer ahora muy bien, pues nos damos cuenta de que no, que con estos pilares ni siquiera deberían ser nuestros pilares, y hay muchos otros, a lo mejor no es un pilar, a lo mejor es un cúmulo de una balsa donde se deberían entrelazar mucho más todas las actitudes y los espíritus y las sensibilidades mundiales, más que pensar tú que estás aquí en tus tres pilarcitos, que son las realidades absolutas. Así que te agradezco mucho tu intervención, y yo creo que es un poco lo que intentamos también hacer. Yo creo que este debate ha sido muy enriquecedor también en ese sentido, porque desde cualquiera de nuestras perspectivas, pues yo creo que todos tenemos una línea en común, que realmente es al final a la que hemos llegado ahora al final de este debate. Así que pues, te quería agradecer tu intervención, y naturalmente las de Fernando y las de Amalia, y José por la invitación, naturalmente, y a la unidad de cooperación, bueno, a todos, porque realmente yo, en fin, si esto se va a acabar, aprovecho ya para deciros que estamos súper a gusto, se me ha hecho cortísimo, y os quería agradecer a todos vuestras aportaciones y que me ayudan también un poco, ¿no? A mí, y espero que también a los asistentes, a pensar de una forma un poco distinta, para esto, sin huella de carbono, viéndonos tranquilamente por tal, o sea que realmente creo que estamos aportando también mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bruno, pues muchas gracias por la reflexión final. Yo creo que podemos dar por terminado el webinar. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la Fundación General de la Universidad Complutense, que nos ha dado este espacio virtual, ¿no?, para poder llevar a cabo el webinar. Muchas gracias a los tres panelistas, a Fernando Estensoro, a Amalia Stuldrer y a Bruno González Zor. Muchísimas gracias también a todos los compañeros y compañeras de la Complutense y del otro lado del charco, ¿no?, de Uruguay y de Chile, que forman parte de este proyecto y que andan por ahí conectados, algún otro que no se ha podido conectar, y que, bueno, pues estaremos visibles en los próximos seminarios. Y sobre todo también muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes que habéis estado en esta tarde en Madrid, mañana en Chile y en Uruguay, pendientes de este pequeño webinar, y esperemos que, bueno, pues haya desatado por lo menos tantas preguntas como respuestas, que yo creo que es siempre lo interesante, ¿no? Quedarnos con preguntas más que con respuestas, porque eso significa que tenemos todavía mucho que debatir. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima.